Imagina la Europa medieval, un mundo donde la fe era el pilar central, donde el diablo y sus demonios eran enemigos espirituales bien conocidos, combatidos con oraciones y rituales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en ciertos momentos de la historia, una criatura surgida del folclore popular aterrorizó a la Iglesia de una manera que el mismo príncipe de la oscuridad no lograba? ¿Por qué un simple cadáver ambulante, surgido de la tierra, podía sembrar un miedo ancestral, teológico y terriblemente real en el corazón de clérigos y académicos? Prepárate, porque hoy vamos a explorar un rincón oscuro de la historia y la mitología que desafió la lógica y la fe misma. En este vídeo vamos a desentrañar el misterio detrás del miedo de la Iglesia a los vampiros y cómo esta criatura, tan popular hoy en la literatura y el cine, fue vista alguna vez no solo como un monstruo, sino como una amenaza existencial al dogma cristiano. ¿Por qué la Iglesia temía más a los vampiros que al diablo? Para entender este miedo, primero debemos ir a las raíces del mito del vampiro. Olviden al conde elegante y seductor de las novelas románticas. El vampiro medieval era, ante todo, una abominación. Un cadáver, generalmente de un campesino, que se levantaba de su tumba. No era un fantasma inmaterial, era corpóreo. Tenía fuerza sobrehumana, devoraba carne y bebía sangre. Las leyendas sobre seres que beben sangre o ladrones de niños existían desde la antigüedad en diferentes culturas, desde las lamias o estrigas grecolatinas hasta figuras egipcias. Pero la palabra vampiro es de origen eslavo y se documenta en los siglos XVII y XVIII para describir a estos revinientes o redivivos en los Balcanes y Cárpatos, muy localizados en las tradiciones mágicas del este de Europa. Sin embargo, casos de muertos que regresan a aterrorizar a los vivos se encuentran también en la literatura occidental temprana, como en Inglaterra en el siglo XII. El comportamiento del reviniente inglés recuerda al del draugre nórdico: materiales, cuerpos incorruptos, ámbito de acción local, víctimas son vecinos y animales. El origen de estos seres no se veía como contagioso en sus inicios, sino como una maldición que caía sobre los que no habían llevado una vida ejemplar: ajusticiados, asesinos, herejes, suicidas, hechiceros o incluso simplemente por mala suerte o nacer con dientes. En una época marcada por la muerte, el hambre y las epidemias, el miedo a estos cadáveres ambulantes que parecían resistirse a la descomposición era palpable. Se decía que algunos cuerpos desenterrados tenían un estado de descomposición retardado, habían aumentado de tamaño o presentaban rastros rojizos en la boca, lo que se interpretaba como confirmación de que eran vampiros. Frente a esta amenaza física y tangible, las medidas para combatirlos eran igualmente físicas y aparentemente desproporcionadas. Decapitación, atarles las piernas, quemar el cuerpo, arrancar el corazón. La famosa estaca en el corazón, en su origen, solo buscaba clavar el cuerpo a su sepultura para impedir su movimiento antinatural. Pero, ¿por qué esto preocupaba a la Iglesia más allá de ser una simple superstición rural? Aquí es donde entramos en el verdadero conflicto teológico. El diablo, el enemigo por excelencia, era una entidad espiritual. Su objetivo era tentar, corromper el alma, llevar a la condenación eterna. Se le combatía con la fe, los sacramentos, la virtud. Era un mal conocido, con reglas establecidas dentro de la cosmogonía cristiana. El vampiro, sin embargo, representaba algo mucho más desconcertante y aterrador para la teología. Si un cadáver podía levantarse, si la muerte podía retroceder sin intervención divina, si el alma no iba al cielo o al infierno tras la muerte, sino que quedaba atrapada en un cuerpo sediento, entonces todo tambalea.
La resurrección de Cristo dejaba de ser un milagro único y se convertía en una posibilidad de maldición para cualquiera. Esto desafiaba directamente la enseñanza sobre la vida después de la muerte y el juicio final. No era solo un demonio tentando desde afuera, era el cuerpo mismo poseído por algo que se negaba a seguir el orden divino de la creación y la muerte. Era un mal que se manifestaba de forma física, que dejaba marcas en el mundo real y en las víctimas, un tipo de contagio que parecía burlar las leyes naturales y espirituales tal como las entendía la Iglesia. A mediados del siglo XVII, en plena era de la razón, cuando la ciencia empezaba a desafiar la fe, la Iglesia se encontró con informes oficiales de lugares como Serbia que no podían ignorar. Casos documentados de personas muertas que supuestamente seguían atacando a los vivos. Uno de los más famosos es el de Peter Plogojević, un campesino serbio, acusado de estrangular a 9 personas desde la tumba 10 semanas después de ser enterrado. Los testigos no eran solo campesinos, sino doctores, soldados, clérigos. La viuda de Peter incluso huyó aterrorizada, asegurando que él había regresado para exigirle sus zapatos. Este no era un cuento de hadas, esto era un hecho registrado por el Estado. ¿Cómo explicaba la Iglesia esto? ¿Era una peste? ¿Histeria colectiva? ¿O algo peor? Algo que no encajaba en sus explicaciones teológicas del bien y del mal. Un sacerdote llamado Anselm fue enviado a investigar uno de estos casos. No fue como exorcista, sino como estudioso, como testigo, pero lo que encontró lo confrontó directamente con un miedo primitivo y la posibilidad aterradora de que el vampiro fuera real. Cuerpos con mejillas rosadas, que sangraban, que hablaban. Esto no eran los demonios etéreos que conocían. Era la muerte misma burlada, un cuerpo que se negaba a pudrirse, que regresaba con un propósito claro: consumir a los vivos, robar eternidad sin pagar el precio. Este conflicto entre la creencia popular en el reviniente corpóreo y la doctrina de la Iglesia sobre el alma y la resurrección generó una tensión que las autoridades eclesiásticas tuvieron que manejar. Negarlo por miedo, como se sugiere que algunos hicieron, no los salvaba, los cegaba. Y aquí es donde me gustaría hacer una pausa y lanzarles una pregunta a ustedes. Si hubieran vivido en esa época, ¿qué les habría asustado más? ¿Un demonio incorpóreo que tienta tu alma para la eternidad? ¿O un cadáver de tu vecino que regresa físicamente de la tumba para beber tu sangre? Déjenme su opinión en los comentarios. Me encantaría leer sus perspectivas sobre este dilema histórico y teológico. Esta tensión entre fe y folclore es fascinante. Nos muestra cómo los miedos de la sociedad, personificados en figuras como el vampiro, pueden obligar incluso a las instituciones más sólidas a confrontar sus propios dogmas. Con el tiempo, la Iglesia, en gran parte, optó por la explicación más racional, o al menos menos perjudicial para su doctrina. Los vampiros no eran reales, eran el resultado de supersticiones, enfermedades o incluso la obra del diablo, pero no una criatura con una existencia física post-mortem independiente que desafiara la resurrección. Los estudiosos y clérigos intentaron explicarlos con lógica, pero el miedo subyacente, el que desafiaba la promesa de que la muerte era un final con un destino espiritual claro, persistió en el folclore. Y este miedo, o más bien el deseo que el vampiro representa, es lo que, según algunas interpretaciones, lo hizo tan persistente e incluso más seductor que el diablo en la cultura popular. El vampiro, especialmente en su evolución hacia la figura romántica, representa la burla de la muerte, el deseo de inmortalidad, la resistencia a pudrirse, a no rendir cuentas, a no sufrir. Mientras que el diablo se combate con rezo y virtud, al vampiro a veces lo deseamos y lo invitamos a entrar con la puerta abierta. Nos promete la vida eterna, aunque sea a un precio terrible.
Esta es la verdadera revelación que un sacerdote como Anselm pudo haber llegado a comprender. El vampiro cambia de rostro y de historia a lo largo de los siglos, pero su esencia es la misma. Es un espejo de nuestro propio deseo más arcaico de vencer a la muerte, de vivir para siempre sin pagar con virtud. Y esa idea, ese deseo que habita en todos, quizás fue, en el fondo, lo que hizo que el vampiro resultara una amenaza tan inquietante para una institución basada en la promesa de una vida después de la muerte obtenida a través de la fe y la gracia divina.